El empleo de los residuos para la producción energética se ha convertido en los últimos años en una de las estrategias más relevantes para la transición hacia un modelo sostenible de economía circular. Por esta razón, Madrid Diario ha celebrado una jornada sobre la valorización energética de los desechos en la Comunidad de Madrid. Una cita que ha contado con la participación de expertos y empresas punteras en el sector. A lo largo del encuentro se han abordado las claves y las medidas necesarias para acelerar un cambio de modelo que camine hacia la eficiencia y la neutralidad tecnológica. Nosotros lo que nos impulsa es la eficiencia, la eficacia y la neutralidad tecnológica, ¿no? Queremos dar cabida a todas las soluciones posibles para minimizar ese impacto de una región que crece cada año en más de 140.000 habitantes. Ya hemos superado los 7 millones y, como siempre digo, nos proyectamos en los próximos 10 años a los 8 millones. Y otro de las estrategias fundamentales de esta legislatura es esta estrategia de residuos, ¿no? Cómo acompañar a esas mancomunidades que tienen que hacer la transformación, cómo fijarnos en las buenas prácticas. Tenemos aquí también al Ayuntamiento de Madrid con su planta de Valdemín Gómez, y fijarnos en lo que pasa en Europa, ¿no? Varias presentaciones trataron la valoración energética en Europa y su evolución reciente y los aspectos técnicos de las tecnologías implicadas en este proceso. Actualmente CEBEP agrupa instalaciones en 24 países europeos que en conjunto procesan alrededor de 83 millones de toneladas de residuos en casi 420 plantas. Y a nivel europeo, incluyendo instalaciones fuera de nuestras membresía, existen casi 500 plantas. El bioestabilizado obtenido en plantas de tratamiento mecánico biológico a partir de residuos mezclados no es una operación de reciclaje, sino que es una operación de preparación para el vertido y, por lo tanto, va por el camino de la eliminación. La incineración sin recuperación de energía es también una operación de eliminación. Mientras que la incineración con recuperación de energía, cumpliendo el rendimiento mínimo exigible R1, es una operación de valorización y, por lo tanto, está en el escalafón de la jerarquía un paso por encima de los vertederos. La primera mesa técnica de expertos se centró en el papel de las nuevas soluciones tecnológicas a la hora de garantizar la seguridad ambiental y el control de emisiones. Poner en la población más cercana filtros, tomamuestras de filtros de partículas. Entonces, todos los filtros recogen las partículas que hay en el ambiente y se le hace la especiación química, que se llama, ¿no? Se hace un estudio de prácticamente todos los elementos de la tabla periódica y que te da la huella dactilar de la fuente de contaminación. O sea, si tú analizas esas partículas, te dicen, bueno, pues estas partículas pertenecen al tráfico, pertenecen a quema de biomasa, pertenecen a la incineradora de residuos de Madrid. Entonces te determina, y en función de la dirección de los vientos, te dice, pues este filtro cogido este día, en el que el viento venía de aquí, pues sí, viene de la incineradora. Ah, pues mira, esto que aparece, y encima, en paralelo, medimos en los filtros dioxinas y furanos. Con lo cual, puedes correlacionar la fuente origen de esas dioxinas y furanos, de esas partículas. Entonces, ese estudio, que ya lo hicimos en el año 2019 y está publicado en la página web, si queréis, en la página web del Ayuntamiento de Madrid, lo podéis ver. Yo lo propondría y lo recomendaría para todas las incineradoras de España, que estén tranquilos de que lo hacen bien y para demostrar a sus ciudadanos, y este estudio lo hace el CSIC. Insistimos mucho en difundir la cultura, que no es solo valorización energética, pero es, lo digo en inglés, después intento traducirlo en español, es waste to X, not waste to energy. Cioè es la valorización de los residuos en productos que pueden ser reutilizados en la sociedad, porque el corazón de la tecnología, que es quemar el rechazo, es consolidada. Ahora se está desarrollando todo un sistema, un ecosistema de tecnologías que te permiten de recuperar de las cenizas metales ferrosos y no ferrosos, como cobre, aluminio, oro, plata, dependiendo también de la caracterización de residuos. Los objetivos que nos han marcado para 2025, 2030 y 2035 en cuanto, primordialmente reciclaje y depósito en vertedero,
eso lo que ha hecho es dinamizar el sector y despertarnos un poco de donde estábamos. Y otro dinamizador o palanca es el impuesto al vertido, que en muchas regiones de España no existía ese impuesto al vertido. También es verdad que tenemos un impuesto al vertido y un impuesto a la incineración. Por lo tanto, si queremos dinamizar la valorización energética, o hacemos una moratoria a ese impuesto a la valorización energética con recuperación de energía, o hacemos que el gap sea bastante más amplio entre el impuesto a la incineración y el impuesto al vertido. Si queremos favorecer la valorización y minimizar el depósito en vertedero, tenemos que tener claro que el impuesto al vertedero tiene que crecer. En Europa estamos a 150 euros, a 180, a 200 euros, son impuestos disuasorios. A 30 euros todavía yo creo que sigue sin ser disuasorio. Tenemos la suerte en España que, a pesar de ir por detrás, vamos por detrás. Es decir, todos nuestros colegas europeos van por delante, tienen sus instalaciones en funcionamiento, pues Alemania, Dinamarca, los países nórdicos, etcétera, tienen sus instalaciones en funcionamiento y tienen la tecnología en funcionamiento, ¿no? Con lo cual yo creo que, como decía antes, el problema tecnológico no es un problema real ahora mismo para este tipo de instalaciones. Yo creo que tenemos que afrontar el problema de la conceptualización del proyecto, es decir, diseñar un proyecto robusto, con unas garantías de toneladas de entrada, con unos plazos suficientes para poder acometer todo el proceso de permisos medioambientales, autorización ambiental integrada, que es lo más complejo a lo que nos vamos a enfrentar. Son proyectos de grandes inversiones, son proyectos largos, y hace falta pues que la Administración de alguna forma ponga unas reglas claras. Pues por ejemplo, que ese impuesto que hay al vertido pues vaya aumentando de una forma clara y se sepa cuál va a ser el futuro en cuanto a estos impuestos. Y por otro lado, también ayudar con subvenciones. Esto es en el Reino Unido, que el Reino Unido hace pues 15 años estaba una situación más o menos parecida a la que estamos en España y que le ha dado la vuelta. ¿Cómo hicieron? Pues aumentaron mucho y de una forma prevista, o sea, ya anunciada, cómo iba a aumentar la tasa de vertido, y por otro lado habilitaron fondos para que las administraciones públicas pudieran hacer estas inversiones. Vemos a nuestros colegas de otros países, de Alemania o de Países Bajos, con sus incineradoras y con ningún problema a nivel social, lo que ha hecho que esos proyectos hayan sido muchísimo más ágiles. Son países que tienen prohibido el vertido, o sea, para ellos precisamente el estigma está en el vertedero, y no entienden cómo en España vamos un poco a la cola de todo esto, cómo precisamente hemos demonizado un proceso que es mucho más sostenible, mucho mejor desde el punto de vista medioambiental, y además produce energía en parte renovable, ¿no? Entonces hay un gap fundamental en España frente al resto de países europeos, y tenemos de alguna manera que copiar. Lo decía yo creo que Fernando anteriormente, no tenemos ningún problema, lo único que tenemos que hacer es copiar lo que está haciendo ya la sociedad y las administraciones de nuestros países vecinos. La relevancia de la valorización energética en la estrategia de residuos y el cumplimiento de los objetivos comprometidos con la Unión Europea fueron temas centrales de dos ponencias. En el Parque Tecnológico trabajan alrededor de 700 personas y en nuestra dirección general más de 60. En el Parque Tecnológico de Valdemín Gómez hay 8 plantas industriales de tratamiento de residuos, un vertedero en activo y un vertedero en explotación. Tenemos 3 centros de clasificación: la planta de Las Lomas, que trata fracción resto, la planta de Las Dehesas, fracción resto y envases, la planta de La Paloma, fracción resto y envases. Y en Las Dehesas además tenemos el vertedero, que se encuentra en activo, extracción de transferencia de vidrio, incineración de animales muertos y tratamiento de voluminosos. 2 plantas, el complejo de biometanización de La Paloma, el complejo de biometanización integrado por 2 plantas de biometanización, La Paloma, Las Dehesas, y además la planta de tratamiento de biogás. 2 plantas de valorización energética, la incineradora de Las Lomas, que actúa como incineradora de cola de la propia planta y trata rechazos también de otras plantas, y la planta de valorización energética de La Galiana, donde se genera electricidad a partir del biogás obtenido del vertedero ya clausurado de Valdemín Gómez 2000.
Es crucial fomentar la disminución de generación de residuos y promover recogida selectiva. Eso es básico. Primero prevenir y después recoger correctamente. Es necesario cometer, ya precisamente a cumplir los objetivos, modificaciones e inversiones, revampings de instalaciones actuales. Nosotros incluso estamos metidos en varios proyectos ya que están haciéndolo eso, precisamente para tratar de cumplir precisamente con esos nuevos compromisos. La transición energética se puede o debiera, por supuesto, convertirse en una alternativa al voto en vertedero, clarísimamente, clave para avanzar hacia la economía circular, proporciona una solución que integre la gestión de residuos, protección de energía y la protección del medio ambiente. Y sin olvidar la última parte, y es necesario adaptar la legislación para posibilitar el fin de condición de residuo y dar salida potencial de materias primas secundarias. A través de procesos como el reciclaje, la recuperación de materiales y la conversión de desechos en energía, se reduce la dependencia de recursos naturales, se minimiza el impacto ambiental y se fomenta un modelo de producción más eficiente. Tenemos un reto muy complicado, pues porque en España, que es diferente a la Unión Europea para algunas cosas, pues toda la parte de residuos, por desgracia, se utiliza muchas veces como arma política. Se utiliza con intereses económicos o incluso con intereses dogmáticos, a veces una de las tres y a veces que las tres, ¿no? Y es algo que es complicado parar, ¿no? Y esto va desde instalaciones más complejas como pueden ser estas, que tampoco sean tan complejas, pero bueno, pueden dar a pie a que parezcan más complejas, las plantas fotovoltaicas, un cerco con 20 camiones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, se ha complejizado, se ha hecho muy complejo por unas causas o por otras, además pues el efecto NIMBY que se ha mencionado y las redes sociales que antes no las teníamos, ¿no? Entonces se puede crear un caldo de cultivo pues muy complejo si la situación no empieza con buen pie, ¿no? Entonces, para mí la mejor manera que tiene de dar a conocer, como hemos mencionado, de dar a conocer y de hacer una formación o una labor pedagógica es que la planta esté funcionando al 100% cuanto antes posible. Sabemos que el residuo está, sabemos que es aceptado y sabemos los ciclos de las administraciones y cuándo van a necesitar esa capacidad. O sea, yo creo que sí que es posible, pero hace falta un compromiso político y una mejor educación social para que las empresas podamos dar ese paso, porque detrás de esos proyectos merchant que llamamos están las empresas. No está un residuo a largo plazo o una garantía, que es lo que al final tiene el valor de estas instalaciones. El residuo es lo que tiene el valor. Entonces, sí se puede hacer, pero hay que mejorar en estos aspectos. El problema de este tipo de tecnologías no está en el CAPEX como tal, ¿no?, sino en cómo se repercute esto en los impuestos. Y efectivamente, pero aún así, Cristina, hace falta decisión política, hace falta decisión de empresas para buscar ese tipo de emplazamientos y decisión en las administraciones y en las evaluaciones ambientales. Tienen que convivir las dos. Ahora mismo, si tú lo dejas en iniciativa privada pura y dura, ahora mismo es mucho más rentable llevarlo a vertedero. Entonces, si vas a competir con un vertedero, no compites en la vida, porque o le pones el coste ambiental de verdad de un vertedero, o si no, te sale mucho más fácil, tiene menos costes de operación, menos costes de inversión, más fácil financiable, con lo cual o haces un marco de juego en el cual puedas promover esa iniciativa privada o tal como está planteado, no solo en España, en general en casi todos los países, en el Reino Unido yo creo que es una excepción que se fomentó, está hecho para que se hagan concesiones, porque es un servicio público, porque no solo hay que prestar el servicio cuando desde un punto de vista privado con una rentabilidad, sino que es obligatorio prestar el servicio. Es difícil dar digamos una hoja de ruta, ¿no?, para esto, pero sí que podemos dar ejemplos. En España no es el primer caso de una comunidad autónoma que intenta resolver una problemática de manera parcial, es decir, creando el combustible, pero no dando solución a la valorización energética, y ese marco que hablábamos, ese marco, digamos, de marco regulatorio a la hora de poder sacar a licitación ese residuo hace que en un momento determinado la imposibilidad de ofrecer una garantía de suministro de ese combustible a un socio privado o a una empresa privada a un largo plazo o a un medio plazo, hace que ese proyecto o esa demanda de residuo pueda tumbarse, bien por precio o bien en muchas ocasiones también por
por la garantía de suministro. Se les puede proponer a las administraciones públicas un proyecto de iniciativa privada. Por ejemplo, si en este caso si necesitas de ese residuo que al final es de propiedad municipal, pero si tú le propones el proyecto, tiene que salir a concurso, bueno, pues hay una nueva modalidad que te dan pues una ventaja de 5 puntos en la valoración técnica, por ejemplo, y esa fórmula se ha visto en algunos proyectos que en residuos no se ha visto mucho, pero bueno, me acuerdo del parking del Real Madrid en la Castellana de Florentino, que era este tipo, ¿no? Si tú propones y ellos te dan esa ventaja, lo que pasa que pues a la licitación, pero existe la fórmula y es cuestión de pues encontrar esos huecos y esas oportunidades para proponérselo a los clientes. El concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid clausuró el encuentro con el anuncio de la inminente aprobación en este mes de abril de la estrategia de residuos de la ciudad. Una estrategia que nos va a permitir afrontar los retos que tenemos en el ámbito de la gestión de residuos de cara al futuro. La gestión de los residuos y la limpieza pues son cuestiones de las que normalmente no se habla. Y está bien cuando no se habla, porque cuando no se habla y no hay información sobre ello es que va bien. Es una de las competencias propias más complejas que hay, que es la limpieza y la gestión de los residuos. Complejas desde el punto de vista técnico, pero complejas también por el extraordinario esfuerzo presupuestario que suponen para las ciudades. En el caso de la Ciudad de Madrid, a todo lo que es gestión de residuos, limpieza, también mantenimiento de zonas verdes, que al final y limpieza de esas zonas son 800 millones de euros al año, cada año. Por tanto, un extraordinario esfuerzo. Yo creo que esa estrategia nos va a permitir, como digo, poner de manifiesto y poner en valor ese trabajo que hacemos administraciones y, en este caso, también las entidades privadas. Una estrategia que buscará fomentar la economía circular, incentivar la sostenibilidad, la revisión de los gases de efecto invernadero y el cumplimiento de los objetivos de la Unión Europea en reciclaje o reducción de vertidos.